Bueno, muy buenos días para todos. Ya son las 7:01 de la mañana. Bienvenidos a la sección de Anestesiología y Reanimación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Hoy con nuestro gran seminario Hemorragia Obstétrica, que será dictado por el doctor Andrés Felipe Mesa, residente de Anestesiología. Espero que queden algunos conceptos muy claros de la buena revisión que Andrés hizo. Andrés, puedes empezar. Listo, profe. Muchas gracias por la presentación y bienvenidos a todos a esta charla grande. Entonces, el día de hoy trataremos la hemorragia obstétrica. Este va a ser como el contenido de la charla. Empezaremos con las definiciones, luego hablaremos un poco de la epidemiología, tocaremos la etiología y la identificación. Finalmente hablaremos de la prevención y el manejo de la hemorragia postparto. Entonces, empecemos con las definiciones. Entonces, la hemorragia obstétrica se ha clasificado mucho o se clasifica como hemorragia anteparto y hemorragia postparto. En esta charla nos enfocaremos específicamente en la hemorragia postparto, que es definida o fue definida recientemente por la COC en el 2017 como una pérdida de sangre mayor o igual a 1000 cc o cualquier pérdida sanguínea con signos de hipovolemia. Asimismo, la hemorragia postparto también se clasifica en hemorragia postparto primaria o secundaria según su tiempo de presentación, si es en las primeras 24 horas como primaria y si es de las 24 horas a las 6 semanas como secundaria. Nos enfocaremos en esta charla en la hemorragia postparto primaria que se desarrolla en las primeras 24 horas. Entonces, ¿cómo calcular esos 1000 cc? En el 2019 la COC sacó esta opinión de comité donde nos dice que la pérdida de sangre que estimamos nosotros, así como cuando le preguntamos al cirujano o nos preguntamos nosotros mismos, suele ser inexacta y no es útil, con errores que van desde el 16% hasta el 41%, y ese rango se vuelve más amplio cuando la pérdida sanguínea es mucho más alta. Nos dice que la pérdida sanguínea cuantificada se correlaciona mucho mejor que la estimada, pero hacer esta cuantificación de la pérdida de sangre no evita la hemorragia postparto grave, tampoco evita la transfusión o el uso de oterotónicos. Y nos da unas recomendaciones sobre cómo deberíamos evaluar objetivamente esta pérdida sanguínea. Entonces tenemos aquí primero una recomendación visual, donde identificamos cada uno de los elementos que pueden encontrarse en un quirófano o en una sala de partos, y con un entrenamiento anterior podemos identificar rápidamente cuál puede ser la cantidad de sangre que está contenida en cada uno de esos elementos. Nos dice la opinión que es un trabajo en equipo, que debería iniciarse su cuantificación luego del parto para evitar la confusión con otros líquidos como el líquido amniótico. Se debería realizar inventario de todos los elementos que se pueden empapar de sangre, porque el mejor método quizás para calcular una pérdida sanguínea es calcular la ganancia de peso. Pesamos todos los elementos antes del procedimiento y luego los pesamos cuando estén empapados de sangre, los restamos y 1 gramo va a significar más o menos 1 mililitro de sangre. Hablaremos ahora de la epidemiología. Entonces, primero les traigo esta gráfica que nos resume a través del tiempo las causas de mortalidad materna en los hospitales de Estados Unidos. Vemos cómo la hemorragia materna pasó de ser la primera causa en 1987 a 1990 a representar una causa que no es la principal en el periodo más cercano al actual, de 2011 al 2013, cuando las condiciones cardiovasculares en estos hospitales de Estados Unidos lograron consolidarse como la primera causa de mortalidad materna. Ahora hablaremos de unos aspectos como muy grandes de la epidemiología. Y les adelanto de una vez que en Colombia es la primera causa de muerte materna. Antes habíamos escuchado que... en un segundo ya acepto la gente. Antes habíamos escuchado que esta causabilidad se había invertido con los trastornos hipertensivos, pero actualmente es la primera causa de mortalidad. Se presenta del 3 al 5% de los partos y es responsable de hasta el 25% de las muertes maternas a nivel global. En los países de bajos ingresos es la primera causa de mortalidad materna. La hemorragia postparto grave, que realmente hay muchas definiciones, pero se suele considerar más de 1500 cc de pérdida sanguínea, se presenta hasta en el 1% de los casos. Y en esta tabla les empiezo a presentar la epidemiología local en Colombia. Vemos cómo hay un aumento de la mortalidad materna en el último año, muy probablemente eso sea a la pandemia por COVID-19, pero vemos que pasamos de una razón de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos de 290 que venía en disminución a 380 en el pasado año. Y lo que nos compete directamente en esta charla es que las causas directas responden hasta por el 42% de esa mortalidad
y la hemorragia obstétrica, como les adelanté, se consolidó como la primera causa, respondiendo por el 17.2%. En esta gráfica ya vemos la distribución o cuál fue el cambio en relación al año pasado en los diferentes departamentos. Y vemos cómo se presentó un incremento en esta mortalidad en regiones como Cundinamarca, Casanare y el norte del país. Y un aspecto muy importante es que según el territorio o el departamento donde nos encontremos, se va a presentar esa relación de mortalidad materna por cada 100.000 nacidos vivos. En ciertas regiones del país, acercándonos a valores cercanos a los relacionados en el África subsahariana, y en otras regiones que nosotros consideramos, entre comillas, con mejores calidad, con mejores servicios de salud, se presentan razones de mortalidad comparables a países de primer mundo. Finalmente, y como les adelanté y les vuelvo a repetir, porque es la razón de esta charla, es una de las razones en las que fundamentamos esta charla, es que en el 2020 la agrupación de las causas relacionadas a la mortalidad materna nuevamente consolidó la hemorragia obstétrica como la primera causa, respondiendo por el 16% de todos los casos. Pero miren los que le mencionaba anteriormente, en las causas indirectas, la neumonía por COVID-19 aumentó la mortalidad materna y respondió hasta por el 12% de los casos. Hablaremos ahora de la etiología. Es algo que todos tenemos muy claro. La mayoría de las hemorragias posparto, el 70%, responden a teoría uterina, el 20% a trauma, el 10% a alteraciones en el tejido y en menos del 1% alteraciones en los trastornos de la coagulación. Hablaremos ahora de identificación. Y para identificación, la profesora Susana y yo decidimos primero hacerles como una parte que sería como la previsión de ese riesgo de hemorragia posparto. Entonces resulta que en el 2013 salió esta corte retrospectiva de 10.000 pacientes donde y recogieron los datos de todas las embarazadas que llegaron allá y encontraron o buscaron los factores de riesgo relacionados con hemorragia posparto severa que ellos definían como la necesidad de la transfusión de por lo menos una unidad de glóbulos rojos. Y más que explicarles cada uno de los factores que ya sabemos que pueden estar relacionados con hemorragia posparto, queríamos mostrarles cómo el parto por cesárea respondió hasta por el 30% de los ingresos de las pacientes en este periodo. 2.962 pacientes tuvieron parto por cesárea. Y la mayor cantidad de pacientes que sufrieron hemorragia posparto severa, 91 pacientes, se presentaron en este grupo. Si bien no dio la razón el aumento del riesgo más alto en comparación con otros factores, aumentó hasta 4.5 veces más el riesgo de hemorragia posparto severa con relación a las pacientes que no tenían parto por cesárea. ¿Esto por qué es importante? Porque quizás nuestro papel como anestesiólogos en unas ocasiones va a ser que nos llamen desde el servicio por un parto por vaginal que se complicó, pero muy seguramente siempre va a haber un anestesiólogo en un parto por cesárea. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Cogieron estos factores que no estaban incluidos en una escala o una validación del riesgo previa y los incluyeron en esta escala y los incluyeron en el grupo de alto riesgo. Entonces, ¿cuál es la propuesta de esta escala? Los pacientes o las embarazadas que tengan uno de estos factores en el grupo de mediano riesgo deberían tener por lo menos control prenatal del tipo de sangre y las pacientes ubicadas en el grupo de alto riesgo deberían tener 2 unidades de glóbulos rojos cruzadas. Entonces, como les dije, añadieron estos factores que no estaban incluidos previamente, especialmente parto por cesárea, y se encontraron con esto. El 85% de las pacientes que presentaron hemorragia posparto severa estaban incluidas en el grupo de alto riesgo. Si juntábamos los grupos de mediano y alto riesgo, el 95% de las pacientes estaban incluidas. Pero algo que también tenemos que analizar es que la cantidad de pacientes que fueron incluidas en el grupo de alto riesgo fue de 4.534 pacientes. Entonces, las pacientes que finalmente presentaron hemorragia posparto severa respondieron apenas por un 2.6%. ¿Qué significa esto? Que la predicción de la hemorragia posparto a través de factores de riesgo es muy sensible, siguiendo esta escala, pero poco específica. Muy probablemente vamos a coger o vamos a captar a todas las pacientes que vayan a presentar hemorragia posparto, pero la mayor cantidad de pacientes que captemos como grupos de alto o mediano riesgo finalmente no van a presentar este desenlace. Pero sí podemos hacer varias cosas con estos pacientes que presentan estos factores de riesgo, especialmente garantizarles una valoración anestésica previa a esa cesárea. ¿Para qué? Para revisar la historia y determinar si necesita valoraciones adicionales, para formular un plan de anestesia de acuerdo al reto del paciente.
y para discutir con la paciente sobre su condición, sobre los riesgos y las expectativas en el manejo. Y no solamente con los factores de riesgo relacionados con la hemorragia posparto, sino con los factores de riesgo que pueden incrementar la morbilidad o la mortalidad cuando se relacionan con una hemorragia posparto. En un segundo, yo acepto paciente, yo acepto participantes. Esta es una tabla que todos conocemos y es como a través de la presentación clínica podemos categorizar el grado de choque de las pacientes y recientemente se añadió la necesidad o no de transfusión. Entonces vemos como en el primer escenario representa una pérdida de hasta el 15%, decimos que es un grado de choque compensado y que usualmente no requerimos transfusión. Cuando tenemos pérdidas de hasta el 25%, un grado de choque leve, y la transfusión ya es posible en este escenario. Cuando tenemos más del 35, hasta el 35%, el grado de choque es moderado y la transfusión es usualmente requerida. Cuando tenemos más del 35%, más de 2000 cc de pérdidas, el grado de choque suele ser severo y es muy probable que necesitemos transfusión masiva. Otro de lo que es necesario explicar acá es que el grado de choque se va a categorizar según el parámetro clínico más grave que se presente. Y algo muy importante es que tenemos que tener en consideración que las alteraciones en el pulso o las alteraciones por debajo del 80 milímetros de mercurio en la presión sistólica ya son representativas de grados de choque moderado o severo, donde la transfusión es usualmente requerida, incluso donde la transfusión a través de protocolos de transfusión masiva es muy probable. Adicional a la identificación, algo que ha tenido mucho auge en el último tiempo, no solamente a nivel obstétrico, sino en pacientes de trauma, es el índice de choque. Entonces, les traigo dos estudios para mostrarle el papel del índice de choque en esta hemorragia obstétrica. El primero es del 2019, es un análisis complementario de una cohorte retrospectiva realizada en Brasil desde febrero del 2015 a marzo del 2016 en mujeres con parto vaginal que no tuvieran menos de 34 semanas, hipertensión o trastornos de la tiroides, infecciones, hemorragia postparto o cardiopatía. 1.186 pacientes recogieron y su objetivo era la recolección de signos vitales. Entonces nos enfocamos en mujeres con parto vaginal que probablemente no tenían ninguna alteración y sería el paciente estándar. ¿Y para qué hicieron esto? Simplemente para categorizar cuáles podrían ser los valores normales de las pacientes y dar unos percentiles sobre los cuales se presentarían los valores anormales. Ellos que encontraron que el percentil 90 para el índice de choque está entre 0.93 y 0.87, que el 95 está entre 1 y 0.94 y que el promedio es de 0.74, 0.68, valores mucho más altos a los que estamos acostumbrados a ver en pacientes con trauma, muy seguramente debido a la disminución de la resistencia vascular periférica y el aumento de la frecuencia en las pacientes embarazadas. Y este otro estudio del 2018, ¿qué quería hacer? Es una cohorte retrospectiva realizada en Corea del Sur. Recogió pacientes del enero del 2004 a diciembre del 2016 en mujeres con hemorragia posparto primaria. Recogieron 118 pacientes y lo que hicieron fue analizar los signos vitales para relacionarlos con ciertos desenlaces. ¿Qué encontraron? Que el índice de choque cuando se utilizaba un punto de corte mayor o igual a 0.9 tenía muy buena sensibilidad, muy buen valor predictivo negativo para diferentes desenlaces como transfusión masiva, procedimiento invasivo y admisión a UCI. ¿Esto qué nos quiere decir? Muy probablemente encontremos o entremos a todas las pacientes con índice de choques mayores a 0.9 como probables, como posibles transfusiones masivas, procedimientos invasivos o admisión a UCI, pero muy probablemente muchas de esas pacientes que entren a ese grupo no vayan a finalizar en cualquiera de estos desenlaces. Probablemente este índice de choque, que se correlaciona muy bien también con lo que vimos ahorita, vaya a ser más importante cuando esté negativo para todos estos desenlaces. La cosa es que ustedes me dirán, muy probablemente no tenga tan buen rendimiento el índice de choque con lo que acabamos de ver, pero ¿qué otras cosas tenemos? Presión sistólica, presión diastólica o frecuencia cardíaca. Y vemos que aún así, aunque el rendimiento no es tan bueno en la parte de especificidad y valor predictivo positivo, es el parámetro clínico que tiene mejor área sobre la curva cuando se compara con los otros factores o con los otros parámetros que les mencioné anteriormente para cualquiera de esos tres desenlaces que les había mencionado.
Finalmente, para puntos claves de identificación, es que esta predicción a través de factores de riesgo es muy sensible pero poco específica. Hay que identificar y clasificar la hemorragia posparto con su parámetro clínico más grave y el índice de hecho puede convertirse en una herramienta diagnóstica y pronóstica. Hablaremos ahora de la prevención. Y para hablar de prevención, les traigo este metaanálisis en red publicado en Cochrane del 2018, en el cual quería identificar el medicamento más efectivo para la prevención de la hemorragia postparto. Se encontraron 140 ensayos clínicos aleatorizados para un total de 89.000 mujeres y evaluó diferentes desenlaces: hemorragia mayor de 500, mayor de 1.000, uso de heterotónicos y efectos adversos. Les voy a mostrar los desenlaces de hemorragia mayor de 1.000 porque según o siguiendo las recomendaciones de la COC, pues es la definición de hemorragia posparto actualmente, independientemente de la vida del parto. ¿Qué encontraron ellos? Miren que en la valoración de los resultados en el metaanálisis en red, ninguna de las intervenciones tiene una diferencia estadísticamente significativa para hemorragia mayor de 1.000 en comparación a la oxitocina. Únicamente hay dos diferencias importantes. El primero es cuando se evalúa la evidencia directa de la ergometrina más oxitocina contra la oxitocina, y la otra es cuando se compara la oxitocina con el misoprostol, donde en el primer escenario puede tener un mejor rendimiento y en el segundo escenario el misoprostol puede tener un peor rendimiento que la oxitocina. Pero no es solamente este desenlace, sino que hay otros desenlaces como el que todas estas intervenciones disminuyen la necesidad de uterotónicos, la carbetocina, la prostaglandina inyectable, la argometrina más oxitocina y el misoprostol más oxitocina. También el misoprostol más oxitocina disminuye la necesidad de transfusión, pero todos los medicamentos en comparación a la oxitocina aumentan efectos adversos como vómito y diarrea, menos carbetocina. Los medicamentos que tienen ergot o derivados del ergot pueden tener mayor hipertensión y mayor cefalea, y los medicamentos que tengan misoprostol pueden tener mayor incidencia de fiebre y temblor. Entonces, ¿cuál es la conclusión de este estudio? Que muy probablemente todas las intervenciones puedan tener un rendimiento muy similar, según la evidencia recogida en el metaanálisis en red, y la oxitocina es la que pudiera tener un mejor perfil de efectos adversos. Entonces, la última recomendación de la OMS nos dice lo siguiente: el uso de heterotónico es necesario y es obligatorio en todos los partos. El recomendado para todos estos es la oxitocina 10 unidades, que puede administrarse intramuscular o intravenoso, y si no tenemos disponible la oxitocina podemos utilizar otros medicamentos como los que vimos anteriormente. Otro tópico de la prevención es el uso de ácido tranexámico específicamente para la prevención. ¿Y qué hay de evidencia en eso? En el 2015 salió un metaanálisis de Cochrane que quería determinar si el ácido tranexámico era efectivo y seguro para prevenir la hemorragia posparto. Utilizó o encontró dos ensayos clínicos aleatorizados por un total de 3.285 maternas y quería evaluar los mismos desenlaces del metaanálisis anterior. De una vez les adelanto: el uso de ácido tranexámico aumentó efectos adversos como náuseas, vómito y diarrea hasta 2.48 veces más en comparación con el placebo. Y se presentó una disminución de intervenciones médicas adicionales de hasta en un 52% cuando se comparó con el placebo. Finalmente, ¿cuáles fueron los resultados en el desenlace de hemorragia mayor de 1.000? Ellos previeron que pudiera haber diferencias entre parto vaginal y parto por cesárea, y de una vez hicieron el análisis o el forest plot diferenciando estos dos escenarios. Encontraron que en el escenario de parto vaginal no había una diferencia estadísticamente significativa. En el parto por cesárea quizás sí la había, con una reducción de hasta el 57%. Y cuando finalmente el resultado que arrojó combinando las dos intervenciones o los dos escenarios fue una reducción de hasta el 60%. Pero esto lo vamos a desglosar ahorita más adelante. Y vemos que la evidencia es más sólida cuando evaluamos únicamente el parto por cesárea. Los mismos resultados, muy similares, cuando se evalúa la necesidad de transfusión sanguínea. Entonces, ojo que ya estamos tocando un desenlace adicional a la presentación de la hemorragia posparto con sangrado mayor de 1.000 y la necesidad de transfusión sanguínea. Y vemos que el ácido tranexámico puede disminuir la necesidad de transfusión hasta en un 77% cuando se compara con el placebo en el escenario de parto por cesárea. Vemos que esta diferencia no se presenta en el parto vaginal y finalmente el resultado definitivo es también la reducción del riesgo. Entonces, ¿cómo sabemos específicamente si el parto vaginal quizás puede tener utilidad o no?
Hubo otro metaanálisis que salió ahorita más recientemente, en el 2020, cuyo objetivo era evaluar la efectividad del ácido tranexámico para la prevención de la hemorragia postparto por vía vaginal. 4 ensayos clínicos aleatorizados, 4.671 mujeres, y los desenlaces de hemorragia muy similares a los desenlaces de los metaanálisis anteriores. De una vez les adelanto, también como en el metaanálisis anterior, se encontró un aumento de los efectos adversos como náuseas y vómito, con aumento del riesgo de 2.29 veces y 2.17 veces, respectivamente, en comparación al placebo. ¿Y qué encontraron ellos? Entonces les adelanto. Este forest plot es en el escenario de hemorragia mayor de 500. Sí se presentó una disminución del riesgo de hasta el 39%. Algo muy llamativo es que tiene alta heterogeneidad y hay un estudio del 2018 que agrupa la mayor cantidad de pacientes, hasta 1902, en cada uno de los brazos, y no encontró una diferencia estadísticamente significativa incluso en este desenlace. Y otras cosas muy importantes es que no hubo diferencia en el grupo de mayor de 1000 en la necesidad de transfusión o en la necesidad de intervenciones adicionales. Entonces, quizás la utilización del ácido tranexámico en este escenario no tenga tanta relevancia y tanta influencia en los desenlaces como en el escenario de cesárea. Los puntos claves de la identificación, de la prevención, perdón, es que la oxitocina sigue vigente como la estrategia preventiva de elección, pero tenemos otros medicamentos adicionales en casos de no disponer de la primera, y que el ácido tranexámico puede jugar un papel importante en la prevención, especialmente en el escenario de parto por cesárea. Un segundo, ya acepto más participantes. Finalmente, la parte del manejo, hay que tener en cuenta que el manejo siempre debería estar dirigido según la causa principal de la hemorragia postparto. Entonces, en la parte de tono, que ya vemos que es la parte principal, el pilar de tratamiento siempre va a ser los uterotónicos, el ácido tranexámico, las maniobras manuales, las estrategias no invasivas y la cirugía, y ahorita les voy a desglosar cada uno de estos. Cuando se presente trauma, evidentemente el pilar de tratamiento va a ser la sutura de las laceraciones, la de drenaje del hematoma expansivo y corregir una inversión uterina si se presenta. En la parte del tejido, una inspección y remoción de los restos placentarios y un curetaje si es necesario. Y en la parte de la alteración de la coagulación, pues corregir el déficit. Entonces, evaluemos cada una de las intervenciones de los uterotónicos. Ya las vimos anteriormente, se pueden utilizar cualquiera de estas, pero la recomendación por parte de la OMS es siempre empezar con la infusión de oxitocina. Idealmente debería ser una infusión continua y no utilizarla en bolos. Las contraindicaciones para la infusión o para la administración de oxitocinas son muy raras y son relacionadas a la hipersensibilidad al medicamento. Y algo que es común a todos los medicamentos uterotónicos, como vimos en los metaanálisis anteriores, es que pueden aumentar los efectos adversos como náuseas o vómitos. Y hay unos específicos de cada uno que ya les voy a mencionar. Específicamente la oxitocina, la administración en bolo puede causar hipotensión. Entonces, idealmente las administraciones deberían ser en infusiones o en bolos muy lentos, mayores de 1 minuto. Otros medicamentos que tenemos disponibles son los derivados del ERGOT, la metilorguinovina. Se puede utilizar 0.2 miligramos intramuscular cada 2 a 4 horas. Las contraindicaciones principales son la hipertensión, la preeclampsia y la hipersensibilidad al medicamento. Entonces, en general, la oxitocina, hipotensión cuando se administra en bolo, la metilorguinovina, trastornos hipertensivos. También tenemos las prostaglandinas inyectables, que podemos tener las 0.25 miligramos intramuscular cada 15 a 90 minutos, 8 dosis como máximo. La principal contraindicación de este medicamento son los trastornos del árbol traqueobronquial como el asma. Finalmente, el misoprostol, de una vez les adelanto, el misoprostol en el rendimiento, cuando se quiere comparar con la oxitocina en el tratamiento de la hemorragia postparto, parece ser que tiene menor rendimiento cuando se compara con este medicamento. Entonces, idealmente podemos utilizar cualquiera de estos tres y el misoprostol como segunda línea. Se puede utilizar de 600 a 1000 microgramos de forma oral, sublingual o rectal, idealmente una sola vez. Tampoco tiene muchas contraindicaciones, pero sí puede causar temblor y fiebre como vimos anteriormente. Hablaremos del ácido tranexámico ahora en el escenario de tratamiento y obviamente les tengo que mostrar el ensayo Bowman publicado en el 2017. Es un ensayo clínico aleatorizado doble ciego que incluyó mujeres mayores de 16 años con un diagnóstico clínico de hemorragia postparto de 193 hospitales en 21 países. Recogió pacientes desde marzo de 2020 a abril de 2016 y su intervención era 1 gramo de ácido tranexámico o placebo.
¿Qué encontraron ellos? Que se redujo la muerte debido a sangrado significativamente en el grupo de mujeres que recibió ácido tranexámico en las primeras 3 horas luego del parto. Aquí vemos que en las pacientes tratadas se presentó en el 1.2% en comparación al 1.7% de las pacientes que recibieron placebo, dando una disminución del riesgo relativo de hasta el 31%, estadísticamente significativo. No hubo diferencia en falla orgánica, en eventos tromboembólicos o en calidad de vida. De este ensayo se actualizaron las recomendaciones de la OMS y se incluyeron el ácido tranexámico como pilar de tratamiento en la hemorragia posparto en las diferentes guías, entonces veremos esas recomendaciones. La OMS nos dice ácido tranexámico junto al tratamiento estándar para todas las pacientes con hemorragia posparto, sea parto vaginal o sea por cesárea. Recomendación fuerte, evidencia de la calidad moderada. Utilizando 1 gramo en 10 minutos intravenoso, 1 gramo en 10 mililitros intravenoso en 10 minutos y 1 gramo intravenoso si continúa el sangrado después de 30 minutos o si este se repite antes de las 24 horas. Y en las diferentes guías también se incluye con la recomendación del ácido tranexámico a dosis de 1 gramo lo antes posible, que puede repetirse si el sangrado continúa. Unas recomendaciones que cambiaron con las recomendaciones que se estaban dando anteriormente cuando se relacionaban únicamente a la hemorragia posparto como de segunda línea o cuando se sospechaba trauma. Finalmente, veremos las estrategias de segunda línea de manejo. Pues, haré una breve explicación de cada una de ellas. La primera de ellas va a ser los protocolos de transfusión masiva. Entonces, en el 2013 tenemos este estudio observacional de anestesia y analgesia que comparó el uso de relaciones 1-1-1 a 1-1-2 en los diferentes hemocomponentes cuando se querían hacer protocolos de transfusión masiva. ¿Qué encontraron? Que la relación 1-1-1 podía disminuir la necesidad de intervenciones quirúrgicas como histerectomía. Pero quizás el que todos conocemos es este ensayo clínico que se publicó en JAMA en el 2015, en el cual se comparó los diferentes relaciones de infusión con mortalidad y encontraron que la muerte por exsanguinación se presentaba de forma de menor, pues, se presentaba una menor incidencia de muerte por exsanguinación en el grupo con relaciones a 1-1-1 que en el grupo con relaciones a 1-1-2 y se alcanzaba la hemostasia de forma más rápida en el primer grupo. Entonces daremos una pequeña explicación de cada uno de los componentes. Los glóbulos rojos empaquetados, una unidad trae más o menos 250, nos va a aumentar 1 gramo de hemoglobina y algo que tenemos que tener en cuenta en este escenario es el procedimiento que vamos a realizar con esos glóbulos rojos. Si vamos a pedir los O negativos, muy probablemente los tengamos en 5 minutos o menos. Si tenemos sangre específica sin cruzar, de 10 a 15 minutos. Si tenemos sangre específica cruzada, podemos demorarnos de 45 a 60 minutos. El plasma fresco congelado, una unidad trae más o menos 250 cc. El proceso para que nos llegue a nosotros en el quirófano se demora de 30 a 40 minutos. Tiene sus factores de coagulación, la albúmina, las globulinas y las lipoproteínas. También tenemos las plaquetas, que puede ser una unidad que tiene 50 cc y aumenta el recuento de 5.000 a 7.500, o una aféresis que se relaciona con 6 unidades, dándonos 300 mililitros y un aumento del 30.000 a 45.000 plaquetas. ¿Esto para qué? Para alcanzar unas metas, una hemoglobina de 8, unas plaquetas de mayor de 50.000 y unos tiempos de coagulación menos de 1.5 veces el control. También tenemos otros componentes como el crioprecipitado, que contiene fibrinógeno, factor 8, 13 y von Willebrand. Una unidad son 10 cc y aumenta el fibrinógeno 10 miligramos por decilitro. La dosis usual son 10 unidades, 10 cc, 100 cc, que va a aumentar el recuento en 100 miligramos y está indicado si el fibrinógeno es menor a 200 miligramos por decilitro. El 7A recombinante está indicado en mujeres con coagulopatía que no responde a terapia estándar. La dosis es de 90 microgramos por kilo. Algo que hay que tener muy en cuenta es que la paciente tiene que estar muy bien reanimada para poder utilizarlo, más de 7.2 de pH, plaquetas más de 50.000 y fibrinógeno mayor de 50. Y algo muy importante también es que aumenta el riesgo de trombosis. Otro hemoderivado como el complejo protrombínico puede ser de 3 o 4 factores. Es una alternativa, se considera una alternativa al plasma fresco congelado para reducir la sobrecarga del volumen del segundo, pero tiene un alto costo y tiene un riesgo elevado de trombosis y se debería reservar para mujeres con hemorragia posparto con alta sospecha de déficit de algún factor. Además, faltan datos que demuestren eficacia en esta población. Otro de los mensajes de esta charla es la utilización de pruebas viscoelásticas para
dirigir la transfusión en el escenario de hemorragia posparto. Entonces, esta corte retrospectiva de 86 pacientes de 2018 que se presentaban con hemorragia posparto mayor de 1500, su objetivo era comparar los desenlaces de las pacientes manejadas con pruebas viscoelásticas versus un protocolo convencional. Ellos específicamente utilizaron un ROTE. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre estos dos grupos? Una diferencia en varios desenlaces que pueden ser significativos clínicamente. El hematocrito al día 1, la necesidad de histerectomía, las pérdidas sanguíneas, la utilización de hemocomponentes, la duración de la hospitalización luego del parto y la admisión a UCI. Todas estas tenían una diferencia estadísticamente significativa, favoreciendo al grupo que se dirigía a través de pruebas viscoelásticas. La utilización del cell saver en la paciente obstétrica, digamos que se limita mucho por el escenario y por la complejidad técnica de esta intervención. En esta revisión del 2015 de anestesia y analgesia, pues nos da un parte de seguridad porque uno de las dudas con la intervención era la presencia o no de líquido amniótico con los componentes sanguíneos que estábamos reinfundiendo y qué impacto clínicamente podía tener esto en las pacientes. Pero vemos que este cell saver ha sido utilizado hasta en 300 pacientes y solo se ha presentado un episodio de hipotensión. Y este episodio de hipotensión fue presentado con el filtro leucorreductor, que en ocasiones puede liberar componentes al componente sanguíneo que se va a transfundir, que pueden explicar los episodios de hipotensión. En ninguno de ellos se presentó un evento de embolismo de líquido amniótico, y algo muy importante también, un momento, es que la principal inconveniente de esta técnica es la sensibilización RH. Entonces, cuando utilicemos esta técnica, muy probablemente también tenemos que utilizar el Resumab. Y algo que hay que tener en consideración es que por su complejidad técnica se puede reservar específicamente para los pacientes testigos de Jehová que no aceptan transfusiones, que tienen factores de riesgo que pueden presentar hemorragia posparto en estas pacientes. Otros manejos de segunda línea utilizados por ambos profesionales, tanto obstetricia como anestesiología, son el balón de Brachy, por ejemplo. Entonces, el balón de Brachy principalmente está indicado cuando a través de las medidas iniciales no se logra un control y lo que se quiere hacer es como una presión o un taponamiento de toda la pared uterina para evitar el sangrado. También se pueden utilizar suturas hemostáticas uterinas, la ligadura bilateral de alternas uterinas y algo muy importante también, la embolización arterial selectiva. Entonces, estos tres primeros muy probablemente se utilizan en pacientes inestables. Y algo que tener en cuenta es que la embolización arterial selectiva se utiliza en pacientes estables cuando el sangrado obstétrico es persistente, pero no está inestable en ese momento la paciente. Otro manejo de segunda línea es el REBOA. Entonces les traigo esta serie de casos de 36 pacientes recogidos del 2008 hasta el 2015, donde utilizaron REBOA libre de fluoroscopia para la atención o para el control de hemorragia posparto que estaba comprometiendo la vida, y que encontraron como estrategia de salvamento se pudo insertar el 100% de las pacientes sin falla, con una diferencia de hasta de 32 milímetros de mercurio antes y después del inflado del balón. Y hay una revisión de anestesia y analgesia del 2017, donde ya nos cuenta cómo ha sido la experiencia de esta intervención en la parte de anestesiología, nos explica la intervención, nos explica cuáles han podido ser los resultados en otros escenarios, porque una de las especialidades que puede entrenarse en el uso de este dispositivo son los anestesiólogos. Finalmente les traigo una estrategia de manejo que va a resumir prácticamente todo lo que pude haber dicho en esta charla. Entonces, lo primero va a ser la preparación. A través de factores de riesgo, a través de previsión del riesgo, tenemos que preparar uterotónicos, equipamiento y diferentes dispositivos para el control de la hemorragia posparto. Tenemos que hacer un diagnóstico oportuno. Entonces vamos a activar el código rojo si hay presencia de signos de choque, alteración del sensorio, disminución de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión sistólica o alteración en la perfusión. Cuando hay un sangrado uterino mayor de 1000 cc o cualquier volumen de sangrado que genere inestabilidad materna, o cuando el índice de choque sea mayor o igual a 1 en presencia de sangrado.
Vamos a clasificarlo según la tabla que conocemos, con el parámetro clínico que se encuentre más grave. Según eso vamos a clasificar el grado de choque y vamos a prever la necesidad o no de transfusión. Identificaremos la etiología para dirigir el manejo a cada una de estos escenarios. Haremos una reanimación básica en todas las pacientes, administraremos oxígeno, canalizaremos 2 accesos venosos de gran calibre en los miembros superiores, incluiremos asa básica en todas las pacientes, incluyendo sonda vesical para drenaje y para cuantificación de gasto urinario. Los medicamentos del tratamiento de primera línea siempre van a ser los líquidos, pensando oportunamente en la sangre, la oxitocina, el ácido tranexámico, las medidas de laboratorio inicial y el uso del vasopresor únicamente como rescate. Ya luego tendremos segunda línea, como el aumento de oxitocina, los uterotónicos adicionales, las maniobras obstétricas, el intervencionismo y el uso de hemoderivados. Pero en paciente inestable tenemos que pensar rápidamente en protocolos de transfusión masiva guiados por técnicas viscoelásticas, un control quirúrgico obstétrico, la utilización del cell saver, la compresión aórtica externa por parte del cirujano y el uso del REBA por el personal entrenado. Finalmente, realizaremos los cuidados posteriores tratando de llegar a las metas que mencionamos anteriormente. Como conclusiones, es de crucial importancia reconocer la hemorragia postparto, determinar la causa e iniciar el tratamiento lo más rápido posible, pues el 90% de las muertes ocurren en las primeras 4 horas luego del parto. A pesar del surgimiento de nuevos medicamentos y estrategias, muy probablemente la oxitocina sigue siendo el pilar de la prevención y el tratamiento de la hemorragia postparto. Y desde el manejo anestésico existen intervenciones adicionales como los protocolos de transfusión masiva y el REBOA, que pueden ser útiles especialmente en casos de inestabilidad hemodinámica y como medidas de salvamento. Y listo, aquí les dejo la bibliografía y muchas gracias a todos los participantes y la doctora Susana por su asesoría. Bueno, Andrés, muchas gracias por tu presentación. Si alguien tiene en este momento antes de yo hacer algunos comentarios, alguna pregunta, comentario, quiere complementar algo, pues adelante. Si quieren alzar la manito, que yo estoy pendiente de quienes alzan la mano. Bueno, no veo a nadie que te vaya a hacer alguna pregunta, Andrés, ni que haya levantado la mano. Por ahí el Por lo profe menos Mario no lo veo. levantó, profe. ¿Quién? El profe Mario. Bien pueda, profe. Ay, yo vi que había abandonado la reunión. Mario Zamudio. Sí, señora. Bueno, Mario, si estás ahí, pues adelante. Pero yo vi que abandonó la reunión. Hola, no, además que hay otro Mario por ahí. Eh, Andrés, pues primero tengo dos comentarios. El primero, pues felicitarte por la charla, bacanísima. A mí me gustó porque fue amplia, pero a la vez profunda, es decir, te metiste dentro del origen de las recomendaciones y le diste hasta tu interpretación. El metaanálisis dice esto, pero por la heterogeneidad yo pienso que esto o aquello, ¿sabes? Me pareció muy bacano. Eso es como lo que personalmente espero de un R mayor. Ahora, con respecto al tema, tengo otro comentario y es que a mí me llama mucho la atención los factores de riesgo, entre ellos el factor de riesgo que más visto, por lo menos, puede que no por poderoso, pero sí por prevalente, el más importante es el uso de cesáreas. Cuando desde OMS claramente hay un porcentaje recomendado del total de partos, y yo los invito a reflexionar cada uno en sus servicios si ese porcentaje de cesáreas se cumple o no. Lo más probable es que no. Tristemente en Latinoamérica vemos un fenómeno de aumento del porcentaje de cesáreas por X o Y indicaciones. Personalmente he conocido hasta cesárea en la semana 37 porque al otro día me voy de finca, o que el ginecólogo, la persona tratante, se va del país, entonces vamos a hacerle inducción del parto antes de, o sea, cosas a ese estilo, a ese punto, que tristemente pues pasa. Yo creo que la reflexión aquí, además de por supuesto esa parte técnica del tratamiento de la hemorragia aguda, es qué está pasando con esos factores de riesgo, y uno de los más importantes, personalmente siempre lo he pensado y ahora más con lo que me mostraste, es esas indicaciones de cesárea que en ocasiones uno como que le da la percepción que está más relacionada con lo duro que está el turno que con la atención del paciente. Tristemente, pues esto pasa, no estoy diciendo nada mal de nadie, sino que nos llevemos esa reflexión de por qué ese porcentaje de cesárea está tan alto. También unas cosas de sistema.
y es que si el sistema de salud, aún la atención del parto normal de 12 horas de trabajo continuo de un especialista lo paga en X valor, y una cesárea con un doceavo del tiempo lo paga al triple, pues eso va a hacer presión para que aumenten el porcentaje de intervenciones. No estoy diciendo pues que le bajemos el precio de la cesárea, sino que los CUPS deberían antes, al contrario, aumentar la atención del parto. Mejor dicho, lo que estoy tratando de llevar es a la reflexión de cómo volver este problema de salud pública una alternativa para disminuir el número de cesáreas y así disminuir los sangrados, porque de lejos es uno de los más importantes y de lejos uno se lo ve. Incluso en mi familia me ha llamado mucho la atención que me preguntan, ¿y ustedes quieren cesárea o parto? ¿Cómo así? Eso no debería, esa pregunta no debería existir, pero es una pregunta realmente muy frecuente. Se las dejo. De pronto el anestesiólogo tiene un papel en el trabajo en equipo ahí, pero creo que es una variable más grande, una variable que viene de la salud pública en general. Gracias, Andrés, por la presentación. No, completamente de acuerdo, profesor. Muchísimas gracias a usted por los comentarios. Mario, muchas gracias por los comentarios. Justamente esa fue una conversación que Andrés y yo tuvimos, porque yo le dije, ¿y qué tiene que ver un anestesiólogo con esta charla? ¿Qué tiene que ver el anestesiólogo con la hemorragia posparto? ¿Eso será solo de obstetras? ¿Eso será solo del médico general en el caso de la hemorragia posparto en un parto en primer nivel de atención? Entonces yo le dije, necesito que hagamos énfasis en cesárea, porque esa es la mayor participación que nosotros tenemos. Si bien nosotros tenemos participación en la analgesia del trabajo de parto y pues, conocemos ahí factores de riesgo, es en realidad el acto anestésico que nosotros más asistimos, se llama la cesárea. ¿Y cuáles son las indicaciones? Y solo ella es un factor de riesgo. Entonces, si solo ella es un factor de riesgo, ¿será importante que nosotros conozcamos todo este tema? Probablemente sí, sin duda, sí. Entonces, muy oportuna tu intervención, Mario, muchas gracias. La doctora María Camila Ferro hizo un comentario por el chat y no sé si ella quiere hacer la participación oral. Ella nos dice que hay Sí. una contraindicación absoluta del uso de Octaples con el complejo protrombínico, es contraindicación absoluta de la hemorragia posparto, y luego dice que el uso de Octaples o complejo protrombínico. Bueno, entonces, para responder la primera, para aclarar la relación de los homocomponentes, es que antes era muy común que se utilizaran o que se reemplazara, por ejemplo, una unidad de plasma fresco congelado cuando se transfundían dos unidades de glóbulos rojos. Entonces, esa relación ha venido cambiando, intentando disminuirla para transfundir una unidad de plasma fresco congelado cada que transfundimos una unidad de glóbulos rojos. ¿Qué desenlaces mostró eso? Que se disminuía la muerte por exsanguinación en estos pacientes y que se alcanzaba un control hemostático más rápido, específicamente en el escenario de trauma, que es el escenario que quise traer porque es donde está la evidencia más fuerte de esta relación. Pero hay otro que es en el escenario posparto, hemorragia posparto, donde esta relación disminuida en relación a los desenlaces de hemorragia posparto eran la necesidad de intervenciones quirúrgicas como histerectomía para solucionar esa hemorragia posparto. Si utilizábamos 1-1-1, a las pacientes había menos necesidad de hacerles procedimientos como histerectomía. Y la otra pregunta, que era que si era una contraindicación el uso del Octaples, no es una contraindicación, sino que el mensaje, después de hacer la revisión, es que probablemente no sea un medicamento de primera línea, un hemocomponente de primera línea, porque se puede elevar el riesgo de trombosis, pero se ha utilizado como estrategia de salvamento específicamente cuando sospechamos el déficit de alguno de estos factores. Bueno, entonces no veo ninguna otra manito levantada. Yo darle las gracias y felicitar a Andrés por su excelente revisión. Digamos que los asesores a veces no tenemos que hacer mucho trabajo porque ellos tienen, hay estudiantes que van rodando solos en la búsqueda y en el análisis de la información que hacen y uno simplemente está ahí para guiar muy poquitas cosas y ese es el caso de Andrés. Más que guiarle la charla, lo que hice fue cuestionarle algunos puntos importantes que yo le dije que le preguntaría si no fuera la asesora, sino el asistente, y los aclaró en el transcurso de la charla. Carlos Marulanda acabó de alzar la mano, entonces felicitaciones, Andrés, por la participación.
Buenos días a Y todos. David López también, sí. Buenos días a todos. Muchas gracias, Andrés, por la revisión. Simplemente para recordarles, los pacientes con Bienvenido a esta hemorragia charla, más... Carlos. Hombre, tiempo sin Gracias, escucharte. doctora. Cuando yo era residente revisé ese tema y me gusta mucho el tema, pero algo para recordar siempre en los protocolos de hemorragia masiva y transfusión masiva, recordar en repetir la dosis de antibiótico, que es frecuente que cesárea se nos pase, y uno muchas veces no se entera de esas infecciones, de esas endometritis que presentan las pacientes. Entonces recuerden que si de acuerdo a la pérdida de la volemia y de acuerdo al sangrado masivo que tenga la paciente, repetir dosis de profilaxis antibiótica en la cesárea, como se repite en un paciente que llega con una hemorragia masiva, pero que a veces en cesárea se nos olvida repetir. Y lo otro para los residentes, que recuerden, si bien el ácido tranexámico y el gluconato de calcio no está recomendado, pero se pueden mezclar en la infusión en pro de administrar de manera rápida el medicamento. Uno diluye el gluconato de calcio en 100 cc y lo administra, y si el tranexámico lo pasa, como decía Andrés, en 10 mililitros o lo pasa en la infusión de 100, recuerden que por ese acceso que siempre usen otro acceso para la sangre y eviten la producción de trombos. O sea, nunca se les olvide que la materna con hemorragia masiva es una paciente que tiene un alto riesgo de hacer fenómenos embólicos, tromboembólicos, luego en el posoperatorio. Entonces, durante la reanimación a la paciente que está sangrando, podemos tener conductas que hacen que luego la paciente desarrolle un tromboembolismo pulmonar fácilmente. Recuerden pues siempre anticiparse a esa paciente si tienen disponibilidad de fibrinógeno que no se nombró, pero que la paciente con fibrinógeno debería tener 2 gramos o 200 según cómo lo midan, y de manera temprana administrar fibrinógeno. Si bien la paciente se prepara para sangrar, una vez empieza a sangrar es difícil ya salir de esa CID que rápidamente desarrolla la materna. Entonces, simplemente para recordar la administración del antibiótico y no mezclar el acceso venoso para evitar que ese gluconato de calcio y ácido tranexámico que les estamos administrando pueda inducir la producción de trombos en la paciente. Muchas gracias. No, muchas gracias, doctora, a usted por sus comentarios y aportes. David, el profesor David López también levantó la mano. Gracias, Carlos Marulanda, y bienvenido siempre a estas charlas, hombre. Buenos días a todos. En primera instancia, felicitaciones a Andrés por la excelente revisión que hizo. Simplemente como para destacar el papel del ácido tranexámico, que es otro escenario donde, digamos, ya se consolida como una alternativa eficaz y relativamente pues segura y muy accesible pues como para todos nosotros, al igual que en escenarios como el TEC o escenarios como el trauma, y que de todas maneras obviamente teniendo en cuenta pues las precauciones que acabo de mencionar Carlos, es un medicamento pues que tenemos muy a la mano, muy accesible, barato, y que realmente pues los efectos adversos de relevancia clínica son muy pocos. Entonces simplemente era como por eso. Muchas gracias. Gracias, profe David. Gracias, David. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia. Que tengan un feliz día. Gracias, Andrés, por tu charla. No, muchas gracias a usted, profe. Hasta luego. Que estén muy bien.